Ya aprendí eso yo. Entonces ya paso. Jefatura, paso. A menos que me negocien algo. Te acepto una jefatura y me das una plaza de 40. O sea, órale, si no. Por aquí de esclavo dando clases. Tranquilito, light, facilito. Muy diferente en otros lados. Aquí sí se la llevan de pechito. Aquí los que son jefes creo que nomás dan una materia. Yo cuando era jefe daba 4. Y aparte era jefe. Y de las facilitas que nadie quiere dar, como siempre. Lo que dan, no, pues da taller de investigación. Pues da puras light. Puras sumas y restas. Ahí va, toque arranque. Ya van a ver, está sencillo, no sé si, me imagino que han creado materiales en Solid, si no, pues ahorita les muestro cómo. Ensambles sí han creado, creo, bueno. Creo que lo nuevo, según yo, pero me preguntan lo que no sepa, es cómo anclar un eje para que rote contra sí mismo. Eso sí, no creo que lo hayan hecho, y se ocupa. Crear material, cómo defines cuál es la masa de la esfera, y cómo se hace la simulación, que es cómo asigno la carga y cómo verifico que haga el desplazamiento. Es lo que les voy a mostrar. ¿Mandé? Sí, la despejas. Sí, pero creas primero tu volumen, ya que tienes asignado tu volumen. O sea, es decir, creas tu esfera, tu sketch, lo revolucionas, ya tengo la esfera como es, entonces ahora sí puedo saber cuál es el volumen, puedo asignar en función de un peso una densidad, no un peso, una masa, una densidad. Y ahí va. Lento pero seguro. Yo lo que hice fue crear las partes por separado, el eje y las esferas, y luego lo ensamblé. Ok, ya abrió. Lo primero que yo hago es lo siguiente. No, esperemos que funcione. La extensión me la prestaron aquí, no es mía. No me comprometo a que funcione. Sí, empecé parte por parte y luego el ensamble. No recomiendo hacer, no digo que no se pueda hacer el ensamble en sí mismo, pero yo no lo recomiendo porque cada que hagas una actualización se va a mover todo. Entonces yo hago pieza por pieza y luego lo llamo. No hago un estudio de diseño, que le llamo. En el caso mío, ¿no? Pero cada quien. No quiso, ¿ah? Es que creo que no funcionan todos los contactos. Esa extensión es de aquí de mecánica. Creo que solo funcionan 2 contactos. No me creas. Ahí va. ¿Qué pasó, compañero? Dígame. Es todo tuyo. Adelante. Y lo traes también. Ahí va. Sé que lo haga. Una pieza. Que vean cómo. Pero no era esta. Esta tiene... Pero me sirve para explicarles cómo anclarlo, ¿no? Ahí va. Ok, hacer una pieza como esa no es necesario, no necesitas ponerle hombro y todo, nomás con hacer el eje, ¿no? El eje no hay problema, creas un croquis, un círculo y lo extruyes. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo hago que rote contra sí mismo. Eso es lo importante. Entonces, vamos a verificar eso. Ahorita lo comento porque este fue hecho a través de un perfil y se revolucionó. Como pudiste haber hecho un croquis, un círculo y extruirlo, ¿no? Eso no hay problema. Pero sí observan que tiene un eje. Ese eje, para yo poder generarlo en Solid, se van a operaciones, geometría de referencia y se van a donde dice eje. Y les va a preguntar el eje de qué objeto y van a seleccionar cualquier perímetro del eje que crearon y les va a crear un eje en color amarillo. Bueno, eso es el proveedor. Y ya tenemos definido el eje de la pieza, dice axis. Eso es muy sencillo. Ya lo voy a replicar, lo que quiero que veas es el procedimiento. Después yo elijo un plano, el que sea axial a la pieza, por ejemplo podría ser planta, creo un croquis ahí, me voy a poner de frente a eso. Creo una línea constructiva, aquí está, en vertical, me salgo de ahí, verifico que mi pieza esté en la opción de flotar, que no tenga la opción de generar un movimiento diferente a ese. Cuando lo tenga en ensamble,
Y esto es lo que tú tienes que tener cuando yo lo jale al ensamble. Tengo que tener un eje montado sobre una pieza cilíndrica o prismática y debo tener un plano de referencia con una línea. Eso es lo que debo tener. Lo voy a hacer rápidamente sin dimensiones para que los que no conozcan de dibujo, porque no sé cómo anden, pues lo puedan hacer, ¿no? No sé, algunos ya saben, a lo mejor otros no saben nada, no sé, desconozco. Voy a hacerlo así muy breve, si es más sin ponerle yo dimensiones. Al cabo el programa no va a considerar ni la masa ni la densidad de ese objeto porque va a rotar contra sí mismo. Entonces lo voy a hacer así. No me interesan ni las dimensiones ni las unidades ahorita. Voy a hacer algo como esto, ¿no? Exagerándolo, ahí está. Vamos a suponer que ese fuera mi eje. Lo voy a guardar en escritorio para no entretenerme. Archivo, guardar como en escritorio. Nos vamos a escritorio. Así son muy para acá. Escritorio se llama parte 1. Vamos a ponerle eje. Ahí está. No me interesa el que yo quiera. Que no lo va a considerar, va a rotar contra sí mismo. No tiene más. Voy a crear un ensamble. Que esto es lo diferente. Y voy a mandar llamar ese eje que creé ahorita. Ahí va. Por eso es libre el diseño, ¿no? Ok, voy a llamar la pieza. En este caso es eje. Vamos a verlo aquí. Ahí está, eje. Abrir. Lo posiciono ahí en la zona gráfica donde sea. Me pongo en isométrico. Voy a verificar que no esté fijo. Botón derecho. Flotar. Ya lo puedo mover yo a donde quiera, ¿no? Ya no está fijo en el espacio. Hasta esa parte no debe haber problema, ¿no? Está flotando. ¿Está ahí? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? No me dice. Ahora sí voy a crear eso que ahorita hice. Voy a elegir un plano, que es lo que les mostré en el otro. Por ejemplo, hacerlo más pequeñito para que lo puedan ver. Que no tengo mouse, por eso no lo traje. No acostumbro. Cargo demasiadas cosas. Voy a poner este. El top plane en mi caso. Voy a hacer un croquis. Y voy a hacer una línea, dijimos, constructiva. Ahí está. Fíjense que no necesariamente está tocando a la pieza. Hasta ahí está sencillo. Voy a ir a ensamble, geometría de referencia, eje. Y voy a seleccionar esa pieza. Entonces, en vista, voy a verificar nada más que aparezca la posibilidad de ver los ejes, ¿no? Estos que sean visibles en la pieza, porque a veces no se alcanzan a ver. Ahí debe aparecer. De hecho, generó un errorcito mi programa, porque debería de estar activo el ojito y se desactivó. Pero bueno, ustedes van a ver que tiene la opción de habilitar esto, para que se vea aquí en amarillo el eje que creé, o la línea en el eje, o en el sistema prismático, y la línea que creé, que es esta, el axis que mostré originalmente, ¿no? En el sketch. ¿Perdón? En cualquier plano que tú quieras, esa es una línea en el croquis, pero el sketch debe ser a lo largo del eje. En el caso mío fue top plane, por como yo lo arrastré. Puede ser cualquiera, nada más que sea a lo largo. No me convendría el XY, tiene que ser XZ, por ejemplo. Lo voy a rotar para que lo observes, a lo que me refiero. No me conviene hacerlo en ese plano, el sketch tiene que ser forzosamente en este plano, en el YZ o en el XZ, para que cuando yo cree la línea, pues se observe, ¿no? Esa línea. Bueno, ya que esté generado eso, dime. ¿Mande? Pues creo un sketch. Vamos a hacerlo. Créeme que nomás una única vez he dado dibujo, porque me desespero rápidamente. Le das aquí, en el plano, el que sea a lo largo del eje. Puede ser ese o puede ser ese. En mi caso pueden ser cualquiera de esos dos, son a lo largo del eje, ¿no? Creo un croquis y hago una línea, nada más garantizando que sea, por eso pongo otra vista, porque ahí no se ve bien, garantizando que sea perfectamente lineal, ¿no? O sea, que no quede inclinada. Ahí está. ¿Por qué? Porque la voy a hacer, obviamente la voy a hacer concéntrica al objeto que estoy tratando, ¿no? Ahí en eso es lo que he hecho apenas. Me voy a ir a ensamble y vean cómo automáticamente él busca esa línea de referencia, la va a buscar y yo puedo elegir el plano del elemento y verificar que
hago una aclaración. Se tiene que ver ese eje del que estamos hablando, este eje, el axis. Ahora sí, lo voy a referenciar la concentricidad de ese. A ver si se alcanza a ver, porque se ve muy, no sé, el proyector no se alcanza a ver ahí, yo casi no la veo, la línea que dice axis. Entonces aquí no se alcanza a apreciar. Cuando yo le di aquí en crear en geometría de referencia, me hizo un eje amarillo, ese se ve. Después lo borró, pero bueno, ese es el amarillo que aparece como axis. Cuando yo le dé en ensamble, por default va a aparecer ese eje que ya seleccioné, y ya después nada más selecciono el perímetro y lo hago concéntrico. Y eso lo que va a generar, aquí no se ve muy bien, pero lo que genera es que solo rota sobre sí mismo. Si tú dices, es que no es cierto, mira, rota en cualquier posición, es que me falta anclar ese axis que yo hice contra el sketch que yo mostré, y es lo único que me falta, ¿no? Porque el otro se borró, mira, me generó un error y no lo quiero volver a abrir y cerrar mi Solid. Yo le digo aquí y no me permite habilitar esta opción, aunque yo le diga que la habilite. Esta opción es ver ejes temporales, para que se vea el eje. Como no se ve, lo volví a hacer para que vieras cuál, ¿no? Yo lo que hice fue anclar el eje que creé, o la línea que creé contra el cilindro. Ya están anclados, son uno. Claro que tú no lo alcanzas a apreciar. ¿Por qué no lo alcanzas a apreciar? Porque me falta anclar la línea. Voy a abrir este sketch, no sé si se alcance a ver. Voy a ponerlo en vista sólida. Esta línea azul corresponde a la del sketch, y yo ya puedo ir al sistema y verificar que ese centro coincida de ese elemento contra el centro que yo tengo aquí, el centro del elemento. Pues es lo que yo hago. Voy a tener que cerrarlo porque ese errorcito no me permite que lo vean, ni modo. Nos vamos a esperar tantito, que reiniciarlos. Hay que pagar el precio de la piratería. SolidWorks, porque eso que hizo no lo debe hacer, que se desactive el comando de vista, de ver, otra vez verificando licencia y todo el show. Pero bueno, sí, se inhibió una parte del programa, detectó que no es el bueno, y eso que no tengo red, que eso es lo que genera problemas. Pero ahí va, ahorita lo abrimos. Voy a abrir el original para que vean cómo nada más tuve dos relaciones geométricas para poder anclar eso. Y la manera de comprobarlo es en las simulaciones, no hay de otra. Ahorita lo voy a mostrar. Ahí va, ahí va. Bueno, en lo que lo abre, en lo que termina, voy a irme a esa práctica. En lo que lo termina. Para que lo veamos. Debería ser esto. Ah, no, pero el de frecuencia no. Voy a ver uno más simple. Esto, más sencillo. Ahí va. Para ver el puro eje. Ya lo abrí, se cierra. Es que ahora sí se tiene que ver. No me rindo, tipo aquel. Ahí va. Ahí va. Que abra. ¿Me va a volver a explicar? Sí, me queda que abra bien. Lento, pero ahí va. Es lento, pero ahí va bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí va abriendo, ahí va abriendo. Ya no importa el diámetro. Importa para cuando hagas los arillos, ¿no? Eso sí, ahí está. Está más pequeñito esto. Vamos a mostrar cuál fue la referencia que creamos nosotros. Preguntaba el diámetro, el que yo hice fue de 1 pulgada, Salud, pero este es ya el que utilicé ya en los cálculos, ¿no? Para que lo visualizaras. Y el ensamble es donde voy a mostrar lo que ahorita hice otra vez, ¿no? Lo voy a suprimir y lo voy a volver a activar para que lo veas. Pero me voy a olvidar de todo eso, nada más me voy a centrar en el modelo. Vele. Se alenta, se alenta. Jalar tus 8 núcleos. Si de hecho sí los usamos. Ayer calculamos algo de refrigeración y usó los 8 núcleos de Solid para calcular el análisis del aire en una tubería. Así se ocupó, los 8 núcleos. Ok, ahí está. Lo que yo hice es esto que está aquí mostrado. Lo voy a volver a hacer. Lo primero es tener el eje. El eje debe aparecer hasta aquí libre. Lo vemos con el simbolito este, de que se puede mover a cualquier punto donde tú quieras el eje. Se debería de mover con el menos. Si tiene una F está fijo, no se va a mover. Tiene que tener un guioncito, ¿no? Tu eje. De hecho, de los demás lo voy a suprimir para que no nos cause ruido. Y veamos lo que estamos diciendo. Teníamos el eje. Debe aparecer con el guioncito. Después le creamos el axis. Y vimos cómo, ¿verdad? Nomás nos íbamos a geometría de referencia. Aquí en el sistema.
geometría de referencia y le damos aquí. Y seleccionamos el cuerpo de este y se iba a crear este que aparecía como en amarillo, no sé qué color. Por eso dice el manual, dice que en amarillo se crea una línea. Y después de eso, perdón. Sí, en el cilindro. Tocas el cilindro y se va a hacer una línea ahí en amarillo. Lo que hace rato me deshabilitó fue esto, mira. Esta opción. Si yo pongo este ya se ve ahora sí. Hace rato ya no se veía, ni uno. Ya me permite quitarlo y ponerlo. Ahí está. Lo voy a hacer en línea oculta para que se vea. Entonces se supone que creamos ese eje. Luego yo voy a crear un croquis. En ese croquis lo que voy a hacer es anclar mi sistema. Hay varias maneras de hacerlo, ¿eh? De hecho, puedes hacer el intento que tú quieras donde te parezca más cómodo. Aquí está el sketch que yo creé. Lo voy a editar para que lo veas. A ver si se alcanza a observar el sketch. Se supone que se ve con este XY. Yo usé el plano YZ, pero puede ser cualquiera que sea a lo largo, dijimos, del eje. Y ahí creé esta línea, si se alcanza a ver la línea. Una línea, hasta la exageré de largo para que vieras cuál es en el sketch. Ese es el que aparece aquí, en este sistemita, en este sketch. Hasta ahí, no sé si hay dudas. Y después de eso, pues nada más va a generarse la referencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la referencia? Bueno, ¿cómo voy a generar yo o evitar que el elemento dé vuelta sobre cualquier otro punto que no sea el que yo establecí? Entonces, comúnmente lo que yo hago es irme a geometría de referencia en el sistema, o relación de posición, como lo quieras llamar. Selecciono el axis y selecciono, al acercar, la cara del objeto. Y se debe de ver ahí axis y cara de objeto. Y verificar que esté con centricidad. Y aceptar. Y eso lo que va a hacer, o lo que me va a hacer es que el objeto, no se alcance a ver, se pierde mucho. Pero el objeto solamente rota. Se alcanza a ver en la arista, bueno, en mi computadora sí se ve, no sé en el proyector. Solamente rota sobre sí mismo entre el axis y la cara del perímetro, la cara cilíndrica, no la cara frontal, la cilíndrica. Y lo que va a hacer es que el objeto solo rote. Claro que todavía me falta anclarlo. El tuyo, el de ustedes debe rotar y moverse. Debe rotar y moverse hacia el frente y hacia atrás porque no he anclado la cara. Eso me falta. Y te voy a explicar cómo lo hago. Lo que aparece en el sistema. Entonces este nada más debe rotar lo que hace. Y lo puedo revisar aquí. Puedo quitar la línea del tiempo e irme hasta aquí. Y se supone que así como yo lo tengo en el sistema, a ver si se alcanza a apreciar. Está el axis que ya está anclado con este. Ahí está, hasta ahí voy. ¿Qué es lo que me faltó a mí o qué fue lo que yo sugerí? Bueno, a mí se me ocurrió crear un punto, no sé si se alcance a ver. Creé un puntito, creo que es este, a ver si se ve. Línea punteada. ¿Por qué mi eje no se mueve hacia el frente y hacia atrás? Pues yo creé un plano con un puntito aquí, no en la cara, sino creé un plano aquí en el sistema. Por ejemplo, no sé, creo un plano, lo hago en el plano XY, lo voy a hacer otra vez, a ver si no me marca que es doble, a ver si se ve cuál, en esa cara. O sea, para mí es front plane, pero no necesariamente tocando el objeto, hago la aclaración. Ahí está, puede estar como se ve ahí separado, no importa. Creo un plano, es ese plano, ahí hago un croquis en el plano y le voy a crear un puntito, lo voy a hacer 2 veces, a ver si no marca error. Porque el programa es muy celoso y va a decir, oye, eso ya lo hiciste, pero bueno, con tal de que lo vuelvan a ver, ¿verdad? Geometría de referencia, plano, elijo ese planito que está ahí, sí se ve, ¿verdad? Le digo aceptar, es este plano, lo selecciono ese planito y yo puedo crear ahí un croquis. ¿Y eso para qué lo hago? Pues yo le pongo un puntito, aquí está, puntito, donde yo quiera. Y lo que yo hice fue hacer coincidente, bueno, cierro mi croquis, hice coincidente este puntito con el punto donde termina mi eje, aquí donde termina el eje. Yo no lo puedo hacer 2 veces porque ya está anclado, pero en el caso tuyo lo que debes de observar es que el objeto yo no nada más va a rotar y moverse hacia X y Y, sino ya se va a quedar nada más rotando. Dime. Sí. Voy a tener que hacer nuevamente el ejercicio, a ver si me explico. De modo voy a tener que volver a generar, a ver si no se cicla. Mira, tú tenías voy a usar el que ya hice yo ahorita de conejillo de indias.
sin diámetros ni nada. A ver. Ahorita ya se debe de ver, no quería volver a hacerlo, pero bueno, ahí está. Me llamó, es raro. Sólido. 18 detectando fallas, ahí está. Ahí está. Anclalo ahí, ahí está. Nuevo. Tú tienes esto, a ver, me dices si esto lo hace o no, ¿verdad? Para verificar. Ahí está flotando. Ahí está el eje. Ahí vamos. Ver eje para que se vea. Ahí está, ver eje. Listo. Relación entre el eje y el cilindro concéntrico. Ahí está. Hasta ahí vamos. Entonces tú deberías de observar, hay que ponerle una cara para que lo veas porque si no te vas a perder. Tú deberías de observar que puedo separar mi eje, a ver si se alcanza a ver. Si observas que está separado del objeto. Entonces lo que yo generé fue anclar ese objeto con el elemento del sketch. Ahorita lo voy a hacer. Pero aparte de eso yo necesito evitar que haga esto. Me voy a poner en la otra cara. No nada más es que se separe aquí en el eje Y, sino que se separe en el eje Z. Y eso lo hago con un plano, pero para no confundirlo voy a hacer por partes. A ver, creo un plano. Ahí está. Un planito. Lo voy a hacer en este. Ahí está, en ese. No me interesa dónde esté en el espacio, ahí está. Ahí está mi plano, creo un sketch en ese plano, ¿verdad? Ahí está mi planito y creo un sketch. Si se ve aquí el plano, ¿verdad? Creo un puntito. Ahí está. Es más, en el centro. Ahí está el punto. Y voy a anclar mi sistema para que no se mueva. O sea, voy a generar que este objeto, a salirnos de aquí del sketch, que este objeto que yo puedo mover ahorita ya no se pueda mover. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues tengo que anclar este punto contra el centro de este objeto. Eso es lo único que voy a hacer. O contra su eje, pues si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Contra su eje. Le voy a dar relación y le voy a decir que este sistemita que tengo ahí lo voy a anclar con ese puntito. Y le voy a hacer que se haga coincidente. Entonces si yo me vuelvo a poner aquí, mi objeto todavía se puede mover así, pero ya no se puede mover más allá del plano y no le di paralelismo. Bueno, puede funcionar. Tendría que hacerlo de un lado y del otro para que no haga esto. O poner una cara paralela para que no haga una inclinación. Ya no pueda moverse hacia un lado. Lo puedo editar porque aquí fue un error mío por las prisas. Lo hice coincidente, pero lo puedo hacer paralelo, ¿no? Como tal. Sí, nada más debe de rotar. No se puede mover hacia adelante ni hacia atrás. Ese es el objetivo. Que este objeto no se pueda mover más que hacia el plano que yo quiera. Ve como nada más verifiques que lo hago hacia un lado, me falta uno del otro lado porque solamente es con respecto a ese punto. En esta vista creo que se aprecia más. En esta vista se aprecia más lo que estoy diciendo. Este objeto ahorita rota porque no lo he anclado todavía, pero no puede rebasar ese punto. Da vueltas alrededor del punto, pero no puede rebasar ese punto porque es coincidente al punto. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora tengo que anclar mi sistema. Es lo que decía que es diferente, no sé qué conozcan de dibujo, pero yo tengo que hacer que este sistema no haga esto, no se mueva alrededor del objeto. Y yo lo hice con un sketch. Yo lo que hice fue alinear este eje con un sketch. Lo voy a hacer, olvídense ahorita de esta parte, es más, lo voy a hacer invisible para que no se confunda. Ahí está, invisible. Voy a hacer que este eje que está ahí sea coincidente a un plano. Y me voy a poner en un sistema, no sé, XY, no, YZ, ahí está, algo así sería, YZ. Y es lo que yo hice hace rato. Me voy aquí, elijo el plano. Para mí mi plano podría ser right plane o top plane, cualquiera de esos. Hago un sketch, hago una línea. Ahí está mi línea. De hecho me conviene ya usar el puntito que hice, ¿no? Voy a hacer la línea con ese puntito, ahí está. Ahí aparece ya mi sistema. Yo le puedo dar a aceptar y yo ya puedo anclar, ¿no? En el sistema de mi sketch. No se alcanza a ver, solito seleccionó el sketch contra mi línea, ¿no? Contra mi coincidente. Lástima que lo hice invisible, ¿no? Hay que hacerlo visible. Era este, ¿no? Visualizar, que lo veas y tratar de orientarlo, que lo oriente el sistema. Está orientado. Ahora, ¿cómo quieres que esté uno con respecto a otro? Lo puedes hacer paralelo en el sistema, o si quieres. Ahí debería de ponerlo paralelo. Errores del programita. Ahí debería de anclarlo paralelo, no se alcanza a ver. Qué raro, pero ahí debería de ser. Como que está generándome errores mi sólido.
que reinstalar o qué onda. No lo está generando. No lo ancla. Debería ser paralelo, para que haga paralelo el cilindro a la línea, pero no lo está reconociendo. Vamos a tener que reinstalarlo porque no nos deja hacer eso. Lo que quiero es, este ya está anclado, lo que quiero es anclar este para que no haga esto. No nos está dejando, bueno, no me deja a mí, no sé si a ustedes los está permitiendo anclarlo, a mí no me está dejando. Estoy borrando las relaciones. Mira, no me permite a mí, voy a volver a hacer el más rápido, no traten de emularlo, voy a tratar de hacerlo yo nuevamente contra el sistema para que lo haga solito. Nuevamente, ya lo borró en el mío, ese es un error, eso que hace. Tiene un error el Solid del mío. ¿Mande? Sí, de hecho. Si tú te fijas aquí, me debería de permitir. Lo que yo quiero evitar es que este elemento se mueva diferente al eje, que rote contra sí mismo. Eso es lo que quiero hacer. Pero no me permite a mí ahorita, es un error. Yo sé que está ciclado mi Solid por esto. Esto no lo debe hacer. Me desactivó las vistas, no tengo nada activo diferente. Y comúnmente lo que haces es un eje en un sketch y luego alineas ese eje con el axis 1. Lo alineas. Y ya que está alineado, pues ya tu eje solo va a rotar con respecto a ese. Eso es lo que hago. Pero voy a abrir el original, lástima que no lo guarda. Tiene un error mi Solid, tengo que reiniciarlo, reinstalarlo, yo creo reparar más bien, no reinstalar, repararlo. Es cuando lo vuelves a instalar y te dice reparar Solid, pues sí, no, repáralo. Porque sí me está abriendo el que yo tengo, pero no me permite replicar lo que hice. De hecho aquí está lo que yo hice, lástima que no se ven las relaciones completas, mira, a ver si se ve. La relación que yo estoy buscando no es ninguna de estas que está aquí, estas son con respecto a estos. Si no estoy buscando la del plano, y son solo estas, mira, ese es el eje que yo creé, este es el plano con respecto al que yo lo alineé, y se ve, ese es el plano con respecto al que yo lo alineé, y ese es el puntito del que yo les hablaba ahorita. Es lo único que ocupé, el puntito, el plano, el axis, y ya nada más me faltaba alinearlo, que ese fue el sketch que yo hice. Eso es lo que no me permite ahorita hacer mi programa. Y la diferencia sí se puede ver en este, lástima que ya está ensamblado, pero les puedo mostrar lo demás, ¿no? Para que vean cómo se hace. Voy a obviar ahorita eso hasta que pueda reparar mi Solid. Pero creo que puedo aprovechar para explicarles, si me lo permite el programa, cómo hacer las masas para al menos avanzar en algo. ¿Sale? Este es muy sencillo, espero que me deje. Yo sugerí esta solución, claro que cada quien puede tener una opción diferente. Yo partí de hacer esto. Hice dos sketches encimados. En un sketch hice una línea constructiva, importante que sea constructiva para que me permita revolucionar. Le puse lo que para en el programa de vectores era el radio, ¿se acuerdan? Del centro del eje al centro de la esfera, ese era el valor, 8. Le puse una media circunferencia, esa la hago con el dibujo de un círculo y lo parto por mitad, no hay problema. Y lo revoluciono, yo le digo aquí operaciones, revolucionar, y cuando lo revoluciono, eso me imagino que la mayoría no tiene problema para hacer eso, lo revoluciono con respecto a esta línea, elijo la dirección del contorno, que sería esto que estoy señalando ahí, este contorno, y le doy la vuelta, ¿no? Y ya hace la esferita que está ahí. Obviamente que no puedo ensamblar esa esfera si no tiene un cuerpo, entonces yo tengo que crear otro plano, que fue lo que yo hice aquí, a ver si se alcanza a ver. Lo voy a editar, si se alcanza a apreciar ahí el plano. Creo un planito y entonces ya lo que yo hago es crear otra pieza que sería esta extrusión, así se ve, no es complicado. Vamos a hacerlo en control 8 para que se alcance a apreciar. Creo un pequeño circulito que siga una trayectoria, un pequeño barrido, y lo recorto, a ver si se ve aquí. ¿Es interno? ¿Mande? Interno. Interno, no le afecta, al final va a ser como una sola pieza, no lo tengo en ensamble. Ese es el recorte y esa es la piececita que yo hice y se alcanza a ver. Pues esto no es difícil, inclusive puedo volverlo a hacer para que vean que no hay ningún problema, si me permite el programa. Muy sencillo. Entonces, como pieza. Es muy simple. Si me permite, porque tiene errores. Mira, yo lo hice así, hice una sugerencia. Hice esto, le puse aquí las 8 pulgadas o lo que sea que mide el radio. Pongo ahí lo que mide, puse 8 IN. ¿Ya te dejó? Ya
la hicieron. Guardan ese archivo, guardar como. Qué raro, pero bueno. Pero ya te permitió, guárdalo. Ese son separados todos, eje y las esferas. Entonces ya que tengo este, voy a crear yo, eso está sencillo aquí, voy a crear mi pequeña esferita y lo voy a hacer rápidamente, que veas cómo lo hago, ¿no? Así, y lo recorto rápido para que veas lo que se genera, ¿no? Ahí está mi esferita y lo pongo con línea punteada esto, pues eso es, ¿no? Y lo revoluciono con respecto a esta carita, ¿no? Ahí está la esfera. Sencillo. ¿Qué me falta? Hacer el eje y hacer el arillo, ¿no? Entonces puedo hacerlo en ese paso o en un paso adicional, como tú lo quieras generar. Yo no lo hago en el mismo paso porque me representaría un error para el programa. Entonces yo necesito dejar este visible como si fuera mi acordeón, o mi plantilla le llaman, y creo otro plano ahí, ¿no? Me voy, así es como yo acostumbro a hacerlo. Yo me voy a geometría de referencia y creo un plano con respecto a ese punto. Bueno, yo acostumbro a hacerlo así. No sé ustedes cómo lo generen. Antes había uno que le llamaban Sharp para crear un plano encimado, pero ya no está activo. Yo hice un planito ahí. Está el sistema, no lo he generado con respecto a cero, es coincidente. Ahí está. A ver si lo alcanza a visualizar con respecto a ese planito. Dejen ver si es cero. Ahí está. Ahí está mi plano, ¿no? Si se alcanza a ver, ¿no? Está en el medio. Planito. Creo un sketch, control 8 para verlo de frente. Y yo lo hice rectangular, como lo puedo hacer cilíndrico, como yo quiera, ¿no? ¿Cómo lo quieren hacer ustedes? Una varilla cilíndrica, rectangular, pues como quieras, ¿no? Si lo quieres hacer cilíndrico, pues lo puedes hacer. Si lo quieres hacer rectangular, pues nada más haces esto. No le hace que esté embutido, como preguntaban ahí, no importa. Puedes hacer esto. Ah, sí, ahorita lo voy a modificar. Está en función de la masa que quieras, ¿no? Entonces ahorita es libre. Lo revoluciono con respecto a este. No se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Lo hago invisible este. Pues eso es lo que les mostraba ahí. ¿Qué me falta? Pues el arillo, ¿no? Lleva un arillo donde lo voy a conectar. Entonces, bueno, ese también tiene su chiste. Hay que crear otro plano. Yo vuelvo otra vez. Utilizo ese si yo quiero, sin problema. Hago un croquis ahí, el plano, y genero pues el arillo que yo quiera. El arillo debe tener de diámetro interior pues lo que tenga tu otro eje que hiciste, obviamente, porque si no, no lo vas a poder ensamblar. Es la única dimensión que sí deberías de saber. Y bueno, ese que tienes ahí, como está en plano medio, a ver si se alcanza a ver que está en plano medio, pues nada más le das una extrusión, y lo que tú quieras que tenga de extrusión en plano medio, el grosor que quieras, y así. Ya sé que está con respecto al radio, ¿no? Yo puedo con operación booleana restarle este a este, o me regreso a este dibujo y edito este rectángulo para que esté más hacia arriba. Cualquiera de las dos opciones. Y así es como lo haces, ¿no? No tiene mayor ciencia. Así es como yo lo creé, lo que hice. Obviamente que ya depende a ti cómo te guste dibujar. Lo importante es la pregunta que hizo el compañero. ¿Y cómo sé cuánto más a eso? Que todo el conjunto, completo. Entonces ya vamos a suponer que fuera esta la pieza. Tú te vas a calcular aquí en la opción de propiedades. Tiene una opción aquí que te dice propiedades físicas. Y le dices simplemente que calcule en el sistema que tú quieras. Verificas el sistema. Creo que te daba libras en el otro. Si te da kilos, depende de lo que te dé. Le cambias el sistemita. Por default está en el mío milímetros, gramos y milímetros cúbicos. Puedo cambiarle aquí, ponerle que me dé libras o lo que yo quiera, o kilos, lo que sea que quieras, no importa. ¿Sale? Y aquí me dice, y esto es lo importante, y es lo que yo debo verificar, el volumen. Pero el volumen de todo el objeto completo. Entonces yo necesito cierta cantidad de masa o de peso, me lo da el ejercicio. Entonces yo necesito despejar. Yo tengo el valor del peso, me dice, no sé, o la masa, perdón. Y sabes que yo necesito que tenga una esfera, porque él desprecia la varilla y desprecia el arillo con el que ensamblas. Y te dice, eso que sea de 5 libras o de 5 kilos. Entonces ya tú sabes la definición, ¿no? De masa es igual densidad y volumen. Tú tienes ya el volumen, pues despejas, ¿no? Divides, nada más. Y de la división que tú hagas, obviamente que debe de arrojarte qué densidad debe tener. Eso es lo sencillo, ¿no? Entonces nada más tener cuidado con eso.
Nosotros ya no le hagas caso a este dato que está aquí, le haces caso al volumen. Y la masa va a ser la que te dio el problema. Si te dice la masa de la esfera es de 5 kilogramos, entonces ya sabes tú cuál es la masa, lo divides entre el volumen y la densidad que te dé la vas a crear en tu material. ¿Y cómo haces eso? Te vas aquí, material sin especificar, botón derecho, editar material. Y creas tú un material propio, no ninguno de los que está ahí en Solid, tú creas uno tuyo. Para los que nunca lo han creado, se van aquí donde dice SolidWorks Materials y aparece al final, no importa la versión, debe haber uno que diga personalizados, debe haber alguno. Entonces tú vas a tomar cualquiera que te guste de los que están en Materials. Por ejemplo, yo voy a agarrar un acero, el 1020, botón derecho y especialidad de la casa, copiar, ¿verdad? Copiar. Minimizo todo eso, me voy a los personalizados. Vean cómo yo ya tengo varios porque yo he creado. Ustedes tendrían que darle un botón derecho en personalizados y tendrían que crear una nueva biblioteca y después una nueva categoría. Biblioteca sería la biblioteca de plásticos, de F1, de concreto, lo que tú quieras, lo que sea. Y después sería la categoría. Voy a crear una para que veas. Nueva biblioteca. Y te dice que si esa biblioteca va a estar en alguna referencia externa Solid, para que tú la puedas llamar después, si quieres. Y si no la vas a usar esta única vez y no la vas a estar usando repetidamente, pues no te conviene la biblioteca, simplemente categoría. Y creas la carpetita y se va a llamar, no sé, balanceo. Balanceo, y ya le pones ahí, clic. Abro esa sistemita de balanceo, ¿cómo? Con botón derecho, es como si lo abriera, y pego el que tenía del 1020. Y ya aparece ahí. Si lo pego 2 veces, vuelvo a pegar. ¿Cuántas masas eran? 3, entonces pego 3 veces. Y le cambio el nombre a cada uno de estos. Le doy ahí cambiar nombre, este se va a llamar masa 1. Y este se va a llamar, cambiar nombre, ahí vamos, masa 2. Y así sucesivamente. Las masas que tengas en el sistema, ¿no? Sí, se apagó. También está fallando. Qué raro. Ahí está. Está en un reset, ya tanta información, los inhibe. Fin de semestre, bueno. Masa 3. Y ya nada más es editar. Bueno, no le puse ahí masa 3. Le das un clic y aquí aparecen los datos técnicos. ¿Cuál es el único que a mí me interesa para esta simulación? La densidad. Te vas a ir a donde aparece densidad de masa, claro que esté en el sistema de unidades que tú quieres, y le vas a poner aquí la densidad que te arrojó la división de tu volumen y tu masa que tenías del problema. El volumen te la dio la esfera como la hayas creado junto con la varilla, y la masa te la da el problema. Divides y aquí le pones el dato, lo tecleas, el que sea, el que te haya dado, y cuando esté el valor que tú quieres le das acá abajo, dice aplicar, no se alcanza a ver aquí por la barra, pero le vas a dar a aplicar, y ese material es el que tú le vas a asignar a tu pieza aquí. Yo le voy a aplicar, editar otra vez, y el que yo creé de masa 1 ya va a estar aquí, o debe de estar, el que haya creado, ahorita porque no le di a aceptar, pero el que tengas ahí, pues lo vas a elegir y le vas a dar aquí abajo, que no se ve por el proyector, pero aplicar. Entonces ya vas a ver el programa cuánto masa esto completo. Haces eso para las 3, 4, 5 esferas, las que sean. Entonces lo que importa es el radio, nada más, y la masa de todo. El tamaño que tenga, el que tú quieras. El que es importante es este diámetro interno, para el que le quepa el eje que tú diseñaste. Todo lo demás, el tamaño que tú quieras, no importa. ¿Sí? Hasta ahí, al menos las masas las pueden crear. Nos falta hacer la animación, ¿verdad? Pero que sepan al menos cómo se hace, ¿no? Entonces es muy sencillo. ¿Sí? Tienes que saber las cargas o las masas que vienen en el ejercicio y dividirlo entre tu volumen para que te diga la densidad de cuánto es y lo pones ahí. Acuérdate nada más de la división de densidad, de la definición, ¿no? Carga entre unidad de volumen. Pues vas a dividir, si te dije 5 kilos, pues 5 entre el volumen que te dio en las mismas unidades, y te va a dar la densidad en kilogramos por centímetro cúbico, en la unidad que tú quieras, ¿vale? Y esa es la que vas a usar en la simulación. El programa así lo calcula. El problema en qué estaba, déjame ver porque no me acuerdo. Te lo daba el ejercicio, ¿no? Sistema inglés o sistema internacional, el que estábamos nosotros viendo, estábamos ubicando, que era este primero. Deja ver, creo que era en libras, ¿no? El primero, si balanceamos primero uno, no los dos. Si quisiera balancear uno, ¿no? Este era el anterior, nos falta el primero, ¿no? Si quisiera balancear el primerito que vimos, más para acordarnos, ¿no? Si yo quisiera dibujar el primero de la tabla, aquí está, tienes 3 libras, entonces simplemente cuánto te dio el volumen. Entonces nada más para acabar esa parte y que más o menos quede clara,
al menos esto. Y yo me voy aquí a las opciones y cambio, ¿no? Y pongo en mi sistema. Y obviamente tendría que cambiar la longitud, pulgadas, ¿no? Y la unidad de volumen, obviamente la voy a cambiar, la voy a poner en pulgadas cúbicas. Y la masa en libras, por ejemplo. Entonces yo tengo aquí en mi problema y me dice que son 3 libras, tomándolo como peso en su sistema, yo lo voy a hacer igual, como si fuera un peso. Entonces nada más tengo que recordar que yo aquí quiero que sean 3. Y a mí este sistema o esta pieza tiene 25.93. Entonces simplemente divido 3 entre 25.96. ¿Y cuánto te da ahí? 3 entre 25.96. Ese dato es el que yo le voy a cargar a la densidad de mi material. ¿Sí? Sí, en el ejemplo que yo tengo es 25, el valor de 3, que debería de ir aquí, entre 25.96. Y voy a tener libras sobre pulgadas cúbicas. Ese dato, cuando yo me voy aquí a mi material y creo uno nuevo, yo voy a editar uno que ya tengo, pero no lo voy a crear, ya les mostré cómo se crea, ¿no? Vamos a suponer que fuera este de aquí, fuera el material de la masa 1. Pues yo me voy a ir aquí, claro, en el sistema inglés, ¿verdad? Acordarme, porque estoy en libras, aquí te dice, no se alcanza a ver muy bien, pero dice libras pulgada cúbica. Y en densidad pongo el dato que le arrojó aquí, punto no sé qué, punto qué, 115, por ejemplo. Enter. Lástima que no me permite mucho porque tengo que mover esta barrita, ¿no? Mover la barra para que me permita cambiarlo, ¿no? Vamos a tratar de moverla, no le di al que poder posicionarla, ¿no? En el sistemita. Y vamos a modificarla, donde aparece aquí, no lo veo. Mostrar, no. Debería de ser ahí, pero no se ve. Sí, más entre volumen porque te dé densidad. Ocultarla automáticamente, a ver si es cierto. Ahí está. No me acordaba dónde era. Ahí está. Aplicar. Y cerrar. Entonces cuando tú le vuelvas, ya dice aquí plástico, que no es plástico, ¿no? Le vuelvo a dar calcular. Y aquí me debe dar 3. No es porque no le puse todas las cifras, no tengo el dato de la división exacta. Y entre más exacto, mejor te va a dar en tu cálculo. Así como hice ese, hago para todas las masas. No me importa el eje, el primero, ese no importa porque va a rotar contra sí mismo, ¿vale? Pero así haces los demás, no me falta cómo lo ensamblo para hacer la animación, no para ensamblar, yo sé que saben ensamblar, sino cómo genero la animación. Pero al menos que puedan hacer las esferas, como ustedes las quieran crear o como las quieran unir, pero voy a considerar toda la masa. ¿Hasta ahí alguna duda? Está sencillo esa parte, me dicen, si no, vamos, lo voy a retomar. La parte del eje no podemos estar poniendo 2 flechas. ¿Cómo? La fija, Lo podrías fijar, lo que pasa que sí se puede, puedo poner una chumacera de un lado, una de otra, el eje y hacer un ensamble concéntrico entre ellos. Pero cuando te pases a la simulación virtual de movimiento te va a preguntar cómo hago para que la flecha no atraviese a los rodamientos y le vas a tener que decir la masa que hay. Con lo que hacíamos un poquito con el péndulo, decirle que hay un contacto de un sólido contra otro, entonces ya es un cálculo más complejo que el que quiero hacer, porque tendría que calcular la fricción entre el rodamiento y el eje, y yo quiero obviar eso, quiero que rote contra sí mismo y no haya fricción, no haya nada, por eso es que quiero que rote con respecto a un eje virtual. Sí se puede hacer eso que dices, pero se complica el cálculo, porque ahora va a agregarle la fricción de los rodamientos, o si le pones otro buje con otra flecha y la fijas, te va a decir que hay fricción entre el buje y la flecha móvil, y eso es lo que no queremos, queremos que rote virtual. Pero sí se puede. De hecho fue mi primer intento que hice cuando yo hice la simulación ya hace algún tiempo. Dije, lo voy a hacer así, lo hice como tú dices y no me gustó el resultado porque me afecta la fricción y ya no se parece. Dije, ya hice mejor un eje virtual y se parece más a la realidad. Pero lo puedes probar, no lo recomiendo, pero lo puedes probar. Al menos las esferas pues ya las pueden hacer y ya hacemos la animación ya en lunes. Ahora que restaure mi sólido, si tiene algunos errores. Era lógico, tanta cosa, era lógico, era mucho pedir. Pero creen sus materiales. ¿El peso del eje también le afecta? No, porque el eje, de hecho sí le debería de afectar, pero lo voy a despreciar como lo hace el autor no lo calcula. Pero sí le afecta en la realidad, porque en la realidad tendría que ser perfecto el eje, que sea homogéneo, que gire contra sí mismo, que esté balanceado, alineado. Vamos a suponer que es así, no debería de afectarle porque rota contra su centro.
es ideal y es lo que voy a suponer. No tiene masa el eje, ni le pongan masa al eje principal, no le pongan nada. De hecho, yo cuando ya tengo un ensamble como el que les mostré ya al inicio, yo nomás lo edito, ya no vuelvo a hacer todo. Nomás edito la masa, pues ya tengo las esferas. Si ocupo más esferas, pues copio, pego y nada más modifico la densidad. Y ya no necesito volver a dibujarlo. Con haber hecho una esfera, le asigno diferentes densidades y ya armé el circuito. Es que el tuyo sí te dejó, ¿verdad? A ver. Ahí está. Nada más que creo que un eje está de más. Pues ahí está. Ese ya lo guardas, archivo, guardar como eje. Se me hace que aquí nomás era cuestión de al eje nos crear una línea y de ahí crear un geometría de preferencia en eje en base a una línea lista de eje. Y Eso ya no lo he hecho. No lo uso. muy bien. Ese lo guardas y es el que te va a servir en tu ensamble. Y ya nomás haces, con uno que haga, no vas a hacer muchas esferas, con que hagas una. Y sí crea los materiales, 3, 4. Y ya. Con ese lo armas. Material para cada eje o para cada esfera. Pues sí, para hacer diferente densidad. O sea, ya no necesito dibujar varios. Dibujo uno y vuelvo a abrir ese mismo y lo pego. Y además cuando le asigno material, le asigno diferente material a cada uno. Para no batallar con el dibujo. Así yo le hago. Hago uno, le asigno una densidad, pesa tanto. Y lo que cambio o lo que edito nada más es el radio. ¿Traes no premio? Y es más rápido. Batallas bien. ¿Cuánto te dio la medición?